bueno, predica tú el domingo. Bueno, entré en una agonía porque, bueno, se suponía que era otra persona que tenía que predicar, entonces entré en una agonía. Y le dije, wow, Señor, ¿de qué voy a hablar? Meditando con Él, me trajo una palabra en la cual, como yo decía, es una palabra primeramente para mí, pero es una palabra para ti. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que la palabra es espada de doble filo que penetra, que discierne y va hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y esta mañana yo les voy a hablar la fe que abre puerta a tu milagro. Esta es la palabra que voy a compartir a ustedes, pidiéndole al Señor que les ilumine para que usted pueda obtener ese milagro que tanto tiempo estás esperando. Y que al decir verdad, muchos de ustedes en esta mañana son parte de una oración contestada, porque tú eres un milagro que camina. Así de sencillo. Bueno, lo primero es saber qué es la fe. Vamos a ver qué es la fe. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, evidentemente, como lo dice la Escritura y el Señor nos lo hace entender, es la certeza. Cuando a ti te viene alguna convicción, dices, no, eso va a ser así. Oye, pero ¿cómo sabes tú si no estás viendo? ¿Cómo sabes tú si no lo tienes? Es una certeza, es una confianza, es una certeza de que lo vas a recibir. Es como un niño, el niño, tú vas y le dices, sí, tranquilo hijo, yo te voy a traer tal dulce. Y el niño, cuando ya son las 6, sabe que tú regresas del trabajo, el niño sabe sí, que tú se lo vas a dar. Él tiene una certeza. Él evidentemente no sabe si tú tienes dinero, no tienes dinero, tienes el tiempo, no. A él no le interesan los detalles. A él le interesa el que lo va a recibir. Si tú tuvieras la certeza de que tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo, entonces esa certeza te hace esperar. Porque el niño evidentemente ve que el padre sale a trabajar y es una jornada de 8 horas normales, o si las personas trabajan más tiempo, como en otras naciones, aquí también, pero otras naciones trabajan muchísimo, pues él espera con certeza. Y una de las cosas que Dios quiere es que tú esperes con certeza, que sí o sí lo vas a recibir, con certeza. Y por eso es que la Biblia dice, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo sé que viene. Y el niño no ha visto su dulce, pero él tiene certeza y convicción. No lo ha visto, pero lo espera. Y si tú de verdad tienes certeza y convicción, esto es clave, porque es un ingrediente clave para la fe. Y lo más tremendo que continúa la palabra diciendo, porque las que la alcanzaron, dice, buen testimonio de los antiguos. Quiere decir que muchas veces nosotros, cuando escuchamos esos testimonios de aquellos hombres, mujeres o nuestros mismos familiares que conquistaron X o Y, eso nos llena. Por eso cuando nosotros vemos testimonio de muchas personas, a mí particularmente me gusta buscar testimonios, porque me ayudan a decir, wow, si él lo conquistó, yo estoy cerca. Y eso te inspira a querer avanzar, te inspira. Y lo más tremendo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Increíble para los científicos, ellos siempre se preguntan, ¿cómo se creó esto? ¿Cómo es el universo? ¿De dónde sale el universo? ¿De dónde sale la Tierra? Y eso es un gran misterio que ellos con cálculos y estudios no han podido hacer
tener la certeza de la creación tan perfecta que hizo nuestro Dios. Y por eso es que dice aquí, por la fe entendemos. Y sinceramente nosotros como hijos de Dios, por la fe es que lo entendemos. Cuando nosotros vemos personas que dicen, ¿existirá Dios? Y bueno, y la tierra, ¿y será que ella es extraterrestre? ¿Y será que aquello? En cambio nosotros cuando conocemos la palabra, nosotros tenemos la certeza y la fe de que todo lo que está hecho ha sido hecho por Dios y que no hay nada que inventar porque la rueda está inventada. Increíblemente la fe es un regalo. La fe es un regalo que el Señor nos ha dado, es un regalo, y quiero que tú busques en Efesios, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 y 9. La fe es un regalo. Efesios capítulo 2, leemos del versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don es regalo, es un don de Dios. Yo quiero que tú sepas que la salvación viene de Dios nada más. Es un don y Él es el único que lo puede dar. Por eso es que lo dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es increíble cómo las personas, y esto pasa para los que no son cristianos y para los que son cristianos. Los que no son cristianos, lamentablemente, y lo vemos más en los católicos, también lo vemos en los que creen en Buda, en todas estas cosas, que ellos tienen que hacer cosas para ganarse algo, que es una paz, que es una salvación. Y no es así, porque la Biblia nos dice claro que no es por obra para que nadie se gloríe. Y también nos dice que la fe es un don dado por Dios. Dios elige a la persona y la salva. Así de sencillo. Entonces, además de esto, pues, la fe es para salvación. Y vamos a Romanos 10, versículo del 8 al 10. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Recuerda que el corazón de nosotros es aquí, sentimientos, emociones, no es ese corazón de carne que está dándote vida porque bombardea o bombea tu sangre. Nuestro corazón es aquí, en donde están nuestros pensamientos, emociones, sentimientos. Y por eso es que dice, más que dice, una pregunta, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Por eso es que tú no hablas nada que tú no creas. Si tú dices, tengo sed, vas y tomas agua, porque tú crees que el agua sí o sí te va a quitar la sed. Entonces tú nunca vas a hablar algo que tú no creas. Y por eso cuando uno conversa con una persona, uno sabe de qué tiene esa persona. Si tiene incredulidad, si tiene duda, uno lo sabe, porque tú hablas lo que tú crees. Si tú crees incredulidad, tú vas a hablar eso. Si tú crees muerte, tú vas a hablar eso. Si tú estás en duda, tú vas a hablar eso. Eso es lo que tú vas a hablar. Ahora, la fe no niega la realidad, pero la cambia. Hay una realidad, bueno, yo en realidad no tengo el dinero. O yo en realidad me siento mal. Es una realidad, pero no es la verdad, porque la verdad está contenida en la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo oro entonces? Señor, mira mi situación, pero tu palabra dice que tú pues suplirás todo lo que haga falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y si tú hablas con un hermano, hay personas que uno habla y conversa, hola, ¿cómo estás tú? Mal, y a lo mejor sí está mal. Pero ¿cuál sería la manera correcta de hablar? Oye, mira, todavía tengo la situación, pero yo creo, porque la palabra dice esto. Porque como vuelvo y te repito, la fe no niega la realidad, pero la cambia. La fe no niega la realidad, pero la cambia. Y tú no puedes ser que estés en una situación y estés hablando todo lo contrario que dice la Escritura. Tú vas al altar, al baño, donde tú oras, Señor, mira esta circunstancia, y ora, Señor, yo quiero un cambio, no sé qué, confiesa la palabra y sale. Pero entonces cuando viene la prueba, no, chico, yo estoy más mal, no, este país, ¿hasta cuándo? Yo no aguanto ya esto, me voy para Venezuela, ya esto. O sea, entonces, ¿para qué oraste? ¿Para qué oraste? Lo que hiciste con las manos lo desbarataste con los pies, dice un dicho venezolano.
Entonces, la fe no niega la realidad, pero la cambia. Y luego continúa en el versículo, dice, repito nuevamente, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y después dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas pueden hacer la confesión de fe y no estar salvos. ¿Cómo es eso? Sí. Porque tiene que haber un compendio, y aquí lo dice, esta es la receta. Dios da el don de salvación, pero tiene que haber confesión y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, saber con conciencia y de manera iluminada y comprendida que Jesús murió en una cruz pero resucitó. Y yo lo digo por mí, porque yo jovencita me invitaron a un sitio donde había muchos jóvenes a pasar película en la iglesia, y yo fui, vi mi película, y el chico, el líder de jóvenes que ve en ese tiempo, mira, tú has confesado a Jesús, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, ¿tú me has hecho la oración de fe? No. Ah, bueno, ponte ahí, párate, cierra los ojos, levanta las manos, repite después de mí, Señor Jesús. Yo lo hice. Pero, ¿ustedes creen que yo nací de nuevo? Porque yo solía pecar de ser humano, igualito. Pero, ¿qué sucede? Esto es una semilla, porque ¿qué dice? Que tú riegas la semilla, pero ¿quién da el crecimiento? El mismo Dios. Tampoco es que tú no vas a regar la semilla, no te vayas al extremo. Entonces, había una semilla que estaban regándola en oración con rodillas mi madre, ¿verdad? Que estaba, entonces yo en mi intimidad, yo me doblego y digo, Señor, yo quiero un cambio, yo me siento muy mal, yo estoy muy confundida, pero yo quiero que tú me cambies. ¿Será que tú existes? Y el mismo Jesús se apareció en mi cuarto y me tocó, literal. Entonces yo creí, confesé con mi boca, creí en mi corazón con conciencia, y Dios me dio el don de salvación y yo nací de nuevo. Por eso es que las escrituras dicen, cuando le están hablando con Jesús y Nicodemo, oye, pero es que yo estoy muy viejo. Supongamos que Nicodemo tendría 60 años, digo yo, la escritura no dice, pero yo saco más o menos porque nosotros somos de visionar, ¿no? Yo cuando medito en la palabra trato de visionar lo que yo quiero aprender, y yo escudriño y me meto en el contexto. Entonces, yo me imaginaba a 60 años Nicodemo hablando con Jesús, y yo voy a regresar a la barriga de mi mamá, esto es una locura. ¿Cómo voy a hacer esto? Y el nacimiento de nuevo en un ser humano es algo tan extraordinario que tú mismo te das cuenta que tú has cambiado. Porque si tú volteas hacia atrás, tú ves tu vida. ¿Qué más que tú que conoces quién eras tú? Y ves que tú ya no lo haces. Y tú no practicas el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Pecamos todos los días? Sí, por supuesto, todos los días. Pero otra cosa es practicar el pecado. ¿Y qué significa practicar el pecado? Que yo peco, Señor, perdóname. Peco, Señor, perdóname. Peco, eres un pecado recurrente en un círculo. Tú no has nacido de nuevo. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, no quiere ofender a su Señor. Hay una voz tan increíble del Espíritu Santo que te redarguye y tú rapidito. Es como un niño. Está en una reunión y el niño está saltando, brincando, interrumpe a los adultos y tú miras al niño. El niño. Así redarguye el Espíritu Santo. Yo no sé si están conmigo o que usted, no sé, pero conmigo es así. Yo hago una cosa y el Señor, el Espíritu Santo me dice, wow, y enseguida corro al trono de la gracia, pedir perdón. Eso quiere decir que tú has nacido de nuevo. La Biblia habla de unas vestiduras limpias, la Biblia habla de una nueva naturaleza. Y si tú has nacido de nuevo, verdaderamente, tú tienes una nueva naturaleza que busca la santidad, que busca el rostro de Dios. Entonces analiza, Señor, yo he nacido de nuevo, ¿no? Seré salvo. Por eso es que la Escritura dice que estaban en la reunión y entonces tocaron la puerta. Sí, bueno, no, estamos invitados, ¿no? No, yo no los conozco, pero yo prediqué, pero yo puse la mano a la enferma. No, yo no te conozco, hacedores de maldad, alejados de mí. Ese versículo cuando yo lo leí, yo dije, wow, puede venir una persona
a levantar muertos, sanar enfermos y puede ser que no esté salvo. Iglesia, por favor, eso es tremendo. Y Dios nos ha dado la fe para salvación. Hay algo bien tremendo porque cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y usted dirá, no, pero es que es el pastor, es el hombre tal o cual, no. Todos tenemos una medida de fe porque el Señor no es injusto, Dios es justo. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, unos libros más adelante, ya que estamos ahí, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo voy a volver a leer. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, cada uno, y con esa fe podemos mover la montaña, podemos conquistar, podemos recibir ese milagro con una medida de fe que Dios te haya dado, porque la fe viene de Dios. Ahora, la fe es un músculo, yo le llamo que es un músculo. Yo voy al gimnasio, tomo las pesas y voy ahí con el bíceps, tríceps, todos los días, para que ese músculo se fortalezca. Igual es la fe. Así, si una persona tiene un cáncer, por ejemplo, pero esa persona es creyente, tuvo que haber tenido fe para un dolor de cabeza, porque tú empiezas con el dolor de cabeza, con la gripe, con la fiebre, y si viene una prueba de esa, ya tú tienes el músculo ahí, ejercitando, y tienes que ejercer la fe para que ese músculo se desarrolle y puedas conquistar más cosas para Cristo, más cosas, milagros para ti. Ahora, hay algo bien importante, y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Tú no puedes tomar la Biblia y nada más escucharla cuando vienes a un servicio, o cuando de repente te sientes, oye, vale, no he hecho nada, voy a ir a YouTube y a ver qué escucho por ahí. ¿No? O de repente agarra la Biblia, como hacían algunas personas que yo conozco en Venezuela, agarraban la Biblia y hacían... Y el Señor dice, arrepentir y convertir, no, usted no es para mí, esta no es para mí. Ah, sí, el Señor me bendice con toda bendición espiritual. Gloria a Dios, está la palabra. Yo conocí gente así, usted se ríe, pero sí la conocí. Sí la conocí. Y gente que agarraba la Biblia como una revista para callar la conciencia. El versículo. Listo. Sin meditar, sin tomar esa palabra para poderla, tú ponerla por obra. O sea, leen la Biblia como una revista de vanidades o como el periódico El Comercio, así nada más para enterarte. Oye, mira, así mira lo que dice el Señor. Y no es así, porque este es el manual de vida que Dios nos dio, donde nosotros tenemos todo. Tú quieres saber de finanzas, tú quieres saber cómo hacer con el marido, todo está aquí. Todo, todo, todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay algo que vamos a ver cómo se abre la puerta. Tuve que hacer toda esta introducción porque necesito que ustedes sepan de dónde viene la fe, todo esto. Pero ahora vamos a entrar, ¿cómo abrimos esa puerta? Dios mío, yo la quiero abrir, no sé si tú. Entonces vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay puerta. Evidentemente la Biblia dice que solo Jesús puede abrir y cerrar la puerta. No hay más nadie que lo pueda hacer.
Solo Jesús tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque a Él se le ha dado la autoridad, la llave del Hades y de la muerte. Y solo Él la abre y solo Él la cierra. Así de sencillo. Quiere decir que tu bendición, que tu milagro viene de la mano de Dios. Así. No hay más nada que hacer. La rueda ya está inventada. Si tú estás caminando bajo obediencia, porque aquí lo dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, atentamente. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, aunque aparentemente es lo mismo. Muchas veces tú estás hablando con el marido, sobre todo los maridos. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Esto, aquello, lo otro, y una conversación. Y tú te le quedas mirando la cara. ¿Tú me estás prestando atención? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Y la mujer, no me digas que a mí me ha pasado nada más. Oye, porque eso pasa con los maridos. Usted se ríe porque es así. Y nosotras tenemos que tener una habilidad y una sabiduría para saber en qué momento el marido nos va a prestar atención y de verdad entrar en la conversación para ser escuchadas y que nos preste atención plenamente a lo que queremos conversar y a lo que queremos hacerle entender al marido. Porque nosotras como mujeres nos gusta ser escuchadas. Marido, las mujeres nos gusta ser escuchadas. Porque si no nos sintiéramos tan bien cuando nos reunimos en amigas. Y con las amigas, como somos mujeres, entonces ella me escucha y yo lo escucho y es sabroso que nos escuche. Y las mujeres queremos ser escuchadas. Entonces, idioma, porque Dios está dando un compendio de cosas y te está diciendo, he puesto la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas, o sea, aquí está todo. Escucha atentamente para que no estés sufriendo. Sufres porque tú quieres, porque mucha gente le echa la culpa al diablo, no, ese diablo, y el diablo dice, oye, yo no fui, él mismo se metió por ahí, yo no fui, ¿me entiendes? Entonces hay una responsabilidad tuya, hay una responsabilidad que el diablo hace, porque tampoco, o sea, él vino a matar, robar, destruir, o sea, él también hace su parte. Entonces aquí dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, o sea, no solamente escucharlo, sino guardarlo y ponerlo por obra. Escucharlo, guardarlo y ponerlo por obra. 3 cosas que hay que hacer. Yo escucho, yo lo guardo y lo pongo por obra. Cuando nosotros vamos a un sitio, los que han salido a sitios a pasear, hoy yo estaba viendo una noticia porque en mi país hay unos parques temáticos en un lugar que se llama Mérida, que son los aleros, la Venezuela de antier, y ahora inauguraron, para mí es nuevo porque no estoy en mi país, se llama la Montaña de los Sueños. Entonces yo recordaba los aleros que tuve la oportunidad y la Venezuela de antier, y uno recuerda cosas y anécdotas y uno atesora eso en su corazón. Entonces, ¿por qué no atesorar la palabra? Porque dice que la oigas, que la atesores y la pongas por obra. Y si tú haces estas 3 cosas, tú vas a ser entendido y tú vas a librarte de muchos problemas y de muchas opresiones y de muchas cosas que tú mismo te metes por falta de conocimiento. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando yo estaba escudriñando las Escrituras, leí esta palabra que dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, es pecado. Yo me encontré con esto y dije, wow, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y yo sé que no muchos han escudriñado este versículo. Entonces, nosotros tenemos que atesorar lo que el Señor nos manda, ponerlo por obra. Y después dice que prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones. Y las naciones, nosotros somos nación santa. O sea, el Señor te va a resaltar sobre las naciones. Si tú pones por obra esto, lo que Él te manda en las Escrituras. Y lo más tremendo, lo que dice aquí, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. No dice una sola. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Y luego dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué sabroso. Es como que
Ven acá, Angilce, hija. Ven. Es como Angilce. Ven hacia acá, hija. Como Angilce está parada aquí, de espalda de mí. Y yo soy la bendición. Yo soy la bendición. Dice la palabra que va acá, dice, voy a leer. Y vendrá sobre ti estas bendiciones. Y vendrá sobre ti. Mira, ella no se lo espera. Ve que no se esperaba que yo la abrazara. Y vendrá sobre ti estas bendiciones. ¿Y qué más dice? Y te alcanzarán. Wow, yo quiero eso. Y por eso es que la palabra dice que Dios te va a sorprender con grandes cosas. Cosas que ojo no vio, no oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Lo dice la palabra. Entonces, tú no tienes que buscarlas. Ellas van a venir hacia ti, porque van a correr a ti. A ti van a correr las bendiciones, hacia ti. Yo quiero que esto se te grabe. Gracias. Que se te grabe. De que ellas van a correr sobre ti. Voy por Gustavo, Gustavo, ¿dónde está? Espera, voy para allá. Oye, qué rico, qué bendición. Pero hay que hacer varias cosas antes. Hay que hacer varias cosas antes. Necesitamos obedecer. La obediencia. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, has pecado. Hay que obedecer a lo que dice la palabra. La escritura es muy clara. Si tú obedeces, estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán. El milagro va a venir a ti. Así. Escucha, vas a ser sorprendido porque el milagro va a venir así. Bueno, ahí se abre una puerta, ¿no? Vamos a ir a Marcos. Capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este es Jesús y sus discípulos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué hizo? Oyendo. Usted mira, bueno, porque era ciego, pero oyendo. Venimos hablando de la bendición, ¿no? Que tenemos que oír, poner por obra. Oyendo, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y posteriormente dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y tú apenas estás, Señor, bendíceme, Padre, dame ese carro, Señor, mira, me la paso todo el tiempo montando en esa, ay, eso me aprieta y el sudor, ay, Señor, y ya listo. No, aquí dice que clamaba y además era persistente y lo mandaban a callar, cállate, cállate, y él y seguía. Y así tenemos que hacer con nuestra petición. Tú no puedes dejar hasta que lo logres, tienes que ser persistente. Y luego continúa diciendo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Oye, qué maravilloso, que tu oración conquista el corazón del Maestro, que el Maestro está en el cielo allí con el Padre y de repente, uy, ¿qué? Y se detenga los ángeles. Carlos Betancourt está orando, y se detenga tu Maestro a escuchar, aquel que intercede por nosotros las 24 horas, 24 por 24 por 24, Dios mío, 2021 años intercediendo en el cielo, señores, por ti, por mí. Qué privilegio tenemos, qué precioso, un Jesús hermoso, sentado en majestad, gobernando y intercede por ti. ¿Quién no somos nosotros? Polvo, dice la Biblia. Y después dice, ten confianza, levántate, te llama. Entonces
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¡Wow! ¿Sabes lo que es que el mismo Dios diga? ¿Qué quieres que te haga? O como le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo: dame sabiduría, porque esto es demasiada responsabilidad. ¡Wow! Y dice el 52, donde quiero llegar. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! Tu fe te ha salvado. Esa medida de fe que Dios te dio. Pero Bartimeo no fue tonto. Bartimeo estaba allí con su capa allí y escuchó de Jesús y salió corriendo y clamaba y clamaba y clamaba. Y tú muchas veces, cuando tienes el problema, lo que haces es salir corriendo de la iglesia. En vez de venir a la iglesia a buscar tu milagro, porque la Biblia dice: he aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es muy claro. Entonces, en vez de venir a la iglesia, porque si tú te sientes mal, tú vas al médico, tú no vas a la tienda a ver si el caserito de la tienda te va a curar. No, tú vas al lugar que corresponde. Y si tú tienes una circunstancia, tú tienes que venir a la casa de Dios, no huir. Y mucha gente tiene problemas y huye de Dios. Señores, tienes que ir a Dios. Volveos a mí, yo me volveré a ustedes, dice la Biblia. Si tú tienes un problema, ahí es donde tú tienes que estar. Señor, ayúdame. Mira que se levantó el diablo. Señor, tú eres el único. Clama, clama, clama. Bartimeo dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de... cállate, por favor, hijo de David. Y yo me imagino que le tapaban la boca. Hijo de David, hijo de David. Dios mío, ¿por qué tú no tienes persistencia? Tú tienes que tener persistencia. Tú tienes que tener persistencia. Y hasta que yo no lo vea, Señor, hasta que yo no lo vea, Padre, yo sigo clamando, Señor. Tú vas a traer la libertad a este chico, Padre, en el nombre de Jesús. Pero entonces si te pones: Señor, por favor. Y de casualidad ni se te escucha la voz. No, él clamaba porque él sabía: Dios mío, este Jesús es el que hace milagros. Dios mío, si yo no me muevo, ¿quién se va a mover? El pastor se va a mover por ti. El pastor ora por ti todos los días. Pero tú tienes que ir a Jesús. Y se quitó la capa y ven, te llamas. Dios mío, qué privilegio. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo: ay, maestro, que recobre yo la vista. Así de claro. Y hay gente que está pidiéndole al Señor y no es específico. ¿Pero qué es lo que tú quieres, Señor? Que tú me des una casa así, 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 así. Y yo me acuerdo de David Paul Guichon en su libro. Dice que él oraba por la silla y oraba por esto. Pero ¿cómo quieres tú la silla? Y el Señor... Y tú dirás: bueno, pero si el Señor lo conoce todo, ¿para qué voy a decir? No. Porque es algo íntimo. Tú cuando hablas con tu esposo, con tu esposa: ay, mi amor, vi un pantalón y mire, tiene aquí, tiene allá, y le das los detalles del pantalón. Y lo haces con un ser humano. O hablas con una amiga y dices: oye, vi una blusa así que, ay, cómo me gusta esa blusa. Y no lo puedes decir con el rey de reyes, con el que tiene todo el dinero, con él, o sea, más con tu papá. Tu papá que te entiende, tu papá que sabe lo que hay en tu corazón. Bueno, increíble. Entonces él fue sanado, tomó su milagro, conquistó su milagro. Pero entonces hay gente que conquista el milagro y se va a la iglesia. Nosotros vimos en la iglesia donde nosotros vinimos, en una iglesia de más de 6.000 miembros, 12.000 miembros en dos servicios. Vimos gente sentada en silla de ruedas, endemoniada hasta los humos, que fueron libres y se fueron a pecar. ¿Tú crees que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero recibieron su milagro. Porque el sol sale para justo y injusto, dice la Biblia.
Y nosotros lo vimos. Vimos gente en el homosexualismo con operaciones. Se sacaron las operaciones y volvieron al pecado nuevamente. Y habían recibido milagros. Pero este hombre no hizo eso. Este hombre estaba tan agradecido que dice la palabra, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así de claro. Y lo vemos también con el endemoniado de Gadareno. Dijo, Jesús, quiero seguirte. No, tú ve y habla lo que ha pasado aquí. Y dice que él no se quedó ahí, fue a la Decápolis, o sea, fue a la Decápolis, a 10 ciudades, de decir, mira, yo estaba así y Jesús me libertó, yo estaba así y Jesús me libertó. Y Bartimeo recibió por su medida de fe, y tú vas a recibir por la medida de fe, pero tú tienes que clamar, tienes que orar, tienes que buscar. Y quiero que estudiemos, aquí es donde yo más voy a profundizar, porque muchos de nosotros nos hemos identificado. Bueno, antes de eso quiero que vayamos a Daniel, antes de ir al otro ejemplo que te tengo. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Daniel capítulo 10, del 1 al 3, repito la cita. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Yo te voy a decir una cosa. La Biblia habla de los cielos, de los cielos, de los cielos. Está el cielo donde está el Señor. Hay un segundo cielo en donde están las potestades, las huestes allí. Y está el cielo que tú ves, en donde estamos nosotros. Cuando la bendición viene la bendición de Estefano. Se va a conseguir con el segundo cielo. Ahí va a haber un conflicto. Porque el mismo Daniel dice, y el conflicto era grande. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando tú estás en la escritura o escuchas a un predicador, uno dice, wow, me cayó la palabra, se me iluminó, porque Daniel recibió la palabra revelada, porque la revelación es toda la escritura, aquí está contenida toda la revelación, y dice que él recibió una revelación de la palabra verdadera, y dice que el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo la inteligencia. En muchas de las circunstancias en donde tú te encuentras, tú tienes que profundizar. Si tú estás en una situación y ves que el ciclo se repite, y se repite el ciclo, y hay gente que dice, wow, yo estoy aquí, el mundo está girando, pero yo me siento igual, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde tú tienes que pedirle comprensión de la palabra e inteligencia al Señor, y que te dé la palabra para tú caminar a base de esa palabra, para tú conquistar ese milagro. Entonces, no solamente eso, dice que él estuvo afligido. Y entonces se ve que entró en un ayuno, porque dice aquí que no comía manjar delicado, ni entró en boca carne, ni vino, y se ungió. O sea, ayunó. Entonces la gente cree que con una oración microondas ya va a resolver. Hay cosas, hay milagros, como yo te lo estoy diferenciando, que por tú cumplir las escrituras van a correr detrás de ti. Hay milagros que van a venir en un momento determinado por tu clamor y tu persistencia, pero hay milagros que te van a pasar como Daniel, en lo cual vas a recibir la palabra y el conflicto va a ser grande. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el aparato? ¿O vas a seguir persistiendo allí?
O vas a entrar porque entres en una lucha espiritual, la Biblia lo dice, la lucha no es contra carne ni sangre, principado, potestad y toda hueste. Esa persona que se levanta contra ti, esa persona que está hablando de ti, esa persona es endemoniada o endemoniada, porque no es cristiano, y tú le dices, se está levantando. Pero ¿y qué vas a hacer tú? Es tener entendimiento, comprensión de la palabra, porque Daniel lo tuvo y se metió en ayuno. La Biblia dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Si tú tienes un familiar que está bien endemoniado, pues tú tienes que entrar en ayuno y en intercesión y saber que no es la persona, que es lo que opera en esa persona, y tú no puedes ir con las armas carnales. Porque las armas carnales no te van a funcionar, el grito no te va a funcionar, la actitud que tiene todo ser humano, se la dan como Houdini, escapista. Tienen un problema y lo que hacen es, ay, más fácil, me agarro mi mano y me... O cuando hay problemas matrimoniales, la palabra favorita de muchos matrimonios, nos divorciamos. Hace como que, por favor, señores, es de valiente mantener un matrimonio en esta época. Es de valientes que un matrimonio se mantenga. ¿Matrimonio es fácil? No es fácil, para nada. Son dos mundos, Júpiter y Marte, queriéndose engranar. Ella es, la mujer está explotada, y el marido es, bueno. Ay, Dios mío, y la mujer lo que quiere es, Dios mío, hombre, muévete, vamos a conquistar. Dios mío, porque esas son las mujeres de Latinoamérica. Pero también hay en la otra parte, hay hombres osados, atrevidos, la palabra dice, vamos a conquistar, y la mujer, como la mujer del hombre, ay no, mijo, y voltea, ese hombre más loco. O sea, hay de todo, ¿no? Tampoco es que es así. Bueno, yo sé que Daniel conquistó, usted tendría que leer todo el contexto de este capítulo. ¿Por qué voy a eso? Porque voy a la esencia de esta predicación, que me bendijo mucho, y quiero que vayamos a Primera de Crónicas. Y aquí nos vamos a parar un rato porque vamos a deshilachar esto aquí. Capítulo 4, 9 y 10. Y vamos a hablar de un personaje que hasta han sacado libros, de Jabes. Y muchas veces tú te has parado aquí. Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Aquí, vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa? Jabes viene de Galaad. Galaad es un lugar seco, árido, un contexto histórico de lo que estaba pasando con Israel era terrible, un contexto histórico terrible, se queda, mira, es como que, te voy a poner un ejemplo, es como que ahorita como está Venezuela, todo aquí, allá, convulsionado, Dios mío, ¿no? Y Jabes estaba así, para completar Jabes nace, y entonces la mamá, bueno, empujó a ese muchacho y cuando salió le puso dolor, porque Jabes lo que significa es dolor en el hebreo, y también hay otra, en el hebreo también se le dice hacerlo de tristeza, acero de tristeza. Imagínate tú ponerle tu nombre así a un hijo. Dios mío, qué locura, esa madre de verdad no tenía revelación. Y le puso dolor a Jabes. Entonces mira cómo lo marcó. Jabes tuvo una vida más donde estaba metido en el ambiente cultural donde estaba, y con ese nombre pues Jabes pues tenía un conflicto interno muy tremendo. Y muchas veces yo como vengo predicando el Dios de oportunidad, vengo dando algunas prédicas atrás, que si usted escúchelas para que usted pueda llegar a esta prédica, me doy cuenta que el Señor me da la palabra y todo se engrana, es increíble, son como unas piezas que se engranan. Y mucha gente, oye, yo me llamo Rosa y estoy en un problema, y Rosa tiene una aflicción, y Rosa aquí y allá, y está en un conflicto grande como Daniel. Y así estaba Jabes, pero Jabes hizo algo. En el contexto histórico de todo lo de Jabes, cuando Jabes hace una oración a Dios,
él tiene unos ingredientes de esa oración que no la hizo por hacer, porque Jabes sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Los sacó del desierto, los sacó de Egipto, los llevó al desierto, los libró, los proveyó. Él sabía eso. Él sabía que Dios escuchaba a Moisés, porque Moisés oraba y escuchaba a Moisés. O sea, él tenía un registro y conocía a Dios. Entonces, en el versículo 10 de 1 Crónicas 4:10, él hace una oración. Y la vamos a leer. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Jabes sabía lo que había pasado con Jacob, que Jacob peleó con el ángel, y fue de Jacob a Israel. Y él le dijo: oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. O sea, él que estaba pidiendo la bendición financiera. Ensancha mi territorio, Señor. Y si tu mano estuviera conmigo, así como estuviste con Moisés, porque yo quiero la bendición, pero yo quiero que tú estés conmigo. Y eso era una de las cosas que Josué, cuando conquistó la tierra que fluye leche y miel, se aseguró, porque él veía que Moisés, Dios estaba con él. Y una de las cosas que clamaba mucho Josué era que Dios estuviera con él. Y eso es clave. Cuando nosotros salimos de Venezuela para esta nación, una de las cosas que nosotros nos aseguramos es que Dios estuviera con nosotros. Y la mano de Dios está con nosotros. Porque uno a veces ve aquí, ve allá y dice: wow, definitivamente tú estás con nosotros. Y además de eso, dice: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. O sea, pidiendo la protección de ese Dios. Y me libraras del mal para que no me dañe. Si tú de verdad conocieras al Señor como lo conoció Abraham, porque Abraham llevó 25 años esperando una promesa, 25 años, no es un día, y tú tienes apenas un día y ya no aguantas. Ay, no, ya yo me cansé. ¿Y cuánto tiempo tienes orando? Ay, como una semana, pero yo me cansé ya no lo voy a pedir, el Señor no me escucha. O sea, hay cosas que tú tienes que pelearlas. Hay cosas que te van a llegar así como yo expliqué de Deuteronomio 28, pero hay cosas que tú tienes que pelearlas. Y Dios las permite que tú las pelees para que tú seas formado, para que tú vayas a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza. Y tú tienes que pelearlas. Como lo hizo Daniel. El conflicto era grande, pero Daniel dijo: no, yo voy a, Señor, muéstrame tu palabra. Y el Señor le mostró la palabra, y él se puso a orar, y se puso en silicio, y se puso en ayuno hasta que conquistó. Y el milagro tuyo va a venir, pero el Señor quiere asegurarse que tú no hagas como ha hecho otros, que reciben el milagro y se van. ¿Tú crees que el milagro de Bartimeo aparentemente fue muy fácil? Porque es que el pobre hombre tirado allí, mal, sin comida, arruinado, la familia no lo amaba, nada. Oye, cualquiera cambia ahí. Porque tú, cuando estás en la pobreza, cuando tienes apenas 10 soles y el Señor te pide la ofrenda, tú lo das. Pero mira, cuando vengan ese poco de cero, ¿será que vas a dar el diezmo y la ofrenda? O te cuesta dar 5 soles para el diezmo y la ofrenda, ni siquiera lo das. Porque si no eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Entonces, el Señor quiere que tú seas como... Nos está poniendo un ejemplo como Jabes. Dice que era más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa eso? La palabra ilustre, resaltada, resaltó por su osadía de pedirle: Señor, bendíceme, en un momento tan seco, es como que si tú estás en Venezuela, en la isla de Margarita, que todo es un conflicto ahorita, la isla de Margarita tiene un conflicto terrible,
Y tú le digas, ay Señor, si en verdad me bendijera, los que viven ahí dicen, usted está loco, está viendo que no hay agua, no hay luz, estamos aquí en esta isla. O vamos a ponerlo más trágico, en la isla de Palma, que el volcán está como loco terminando todo, y tú digas, oh Señor, si en verdad me bendijera y ensanchara mi territorio, oye, pero esta está loca, te tiene que pedir que sea sacada de aquí, la lava se la va a comer. Era un contexto bien difícil donde estaba Jabes, pero él creía en el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac. Él sabía, y bueno, yo me llamo Dolor, Señor, pero no importa. Y yo he sido rechazado, humillado, me han pegado, parezco como un trapeador, un coleto, no importa, Señor. Pero yo sé en el Dios que he creído. Bendíceme, Señor. Ensancha mi territorio. Señor, que tu presencia esté conmigo y defiéndeme del mal. ¿Cuántos van a orar así? Porque tú crees que Dios no sabe la condición donde tú estás, que estás mal, que estás en una situación mal espiritual, o que estás mal financieramente, o que tienes la casa bien revuelta, que lo que te provoca es salir corriendo. Dios lo sabe. Pero tú tienes que ser como Jabes, osado, atrevido, sin importar las circunstancias donde tú te encuentres, y decir, Señor, bendíceme. O como hizo Jacob, Señor, no te suelto. Oye, pero suéltame. No, no te suelte. Y bueno, ¿y cómo te llamas tú? Me llamo Jacob, tramposo. Bueno, está bien, pues ni lo desconozco. Desde ahora te llamarás Israel. Listo, conquistó su bendición. Y Dios te va a dar tu milagro. Pero ya tú sabes lo que tienes que hacer. La palabra fue expuesta. Tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer su parte. Pero el milagro viene porque viene. Y no seas como Jonás, como cuando yo hablé de Jonás, que el Señor venga y te mete en un pez para ser procesado, para que igualito vayas a hacer la voluntad de Dios. Bueno, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a orar para que esa unción y para que el Señor te unja, te capacite, te llene, para que eso, porque la puerta está abierta. Jesús dice que Él abre la puerta y Él cierra la puerta, pero la puerta está abierta para el milagro. Está abierta para el milagro. Está abierta para el milagro. Oye, despierta. Está abierta para el milagro. Porque Dios es poderoso y dijo, yo voy a dar un milagro. Y Dios no se equivoca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra poderosa, Señor. Hemos visto como Daniel, como Jabes conquistaron, Señor, tu corazón, Padre, y tú le diste el milagro, Señor. Vemos por tu palabra que tenemos que tener obediencia para que esas palabras, para que ese milagro, esa bendición nos alcance, nos persiga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo, Señor, por los que están en el en vivo y por los que están aquí, Señor, para que tú, Señor, los capacites y los unjas en una unción para que ellos reciban su milagro en esta mañana, Señor. Padre mío, la puerta está abierta para recibir este milagro, Señor. Solo tú quieres un corazón dispuesto, un corazón que cuando reciba el milagro no se vaya, sino que sea como Bartimeo, permanezca en el camino. Padre mío y Dios mío, yo te clamo en esta mañana para que tú vengas sobre tu pueblo, Señor, y le des, Señor, la bendición y el milagro de sanidad, de libertad financiera, de salvación, de restitución, Padre, de lo que tu pueblo te ha pedido, porque tú le dijiste, Señor, a Bartimeo, que